conservaremos las posesiones más preciadas en un resguardo llamado el arca. Así fue como Dios protegió aquello más valioso dentro de un cofre especial llamado el Arca de la Alianza. Este objeto contenía pruebas y tesoros de tiempos antiguos, encarnando las cosas más preciosas y preciadas que Dios quería preservar para sus hijos. Sin embargo, desafortunadamente, conflictos bélicos hicieron que este arca se perdiera por un largo periodo de tiempo. A pesar de ello, el interés en este arca persistió e incluso creció con el tiempo. Este objeto desempeña un papel esencial en las creencias religiosas y se convirtió en uno de los símbolos más significativos de la fe y la presencia divina. Dentro del Arca de la Alianza se encontraban 2 antiguas tablas de piedra con los 10 mandamientos, un recipiente con maná y la vara de Aarón. Esta última tenía una importancia crucial en la vida espiritual de los cristianos, siendo objeto de atención constante. Muchos enemigos de los israelitas creían que su posesión generaría una crisis en la fe de Israel, facilitando su control sobre ellos. Por esa razón, los israelitas decidieron llevar el arca consigo para obtener ayuda en su conflicto contra los filisteos. Sin embargo, en este enfrentamiento, 30,000 soldados fueron vencidos y perecieron, y el arca cayó en manos de los filisteos. Estos, a su vez, llevaron el arca a diferentes lugares en su territorio, sin importar dónde estuviera ubicada. Después de 7 meses con el arca en su posesión, los filisteos siguieron el consejo de sus profetas y optaron por devolverla a los israelitas. En el inicio del reinado del rey David, el arca fue trasladada desde Kirjat Jearim antes de llegar a Jerusalén. Una vez el rey Salomón concluyó la edificación del templo de Salomón, el Arca de la Alianza fue colocada en el tabernáculo dentro del templo. En aquel entonces se decía que el arca aún resguardaba las tablas de piedra con los 10 mandamientos de Dios. En el año 587 a.C., los babilonios arrasaron Jerusalén junto con el templo de Salomón. En los registros históricos no se halla información sobre qué ocurrió con el Arca de la Alianza. Antiguos textos griegos sugieren que los babilonios pudieron haberla llevado en sus barcos, pero no se hace mención específica sobre el destino del Arca de la Alianza en dichos documentos. La literatura rabínica registra de manera ambigua la ubicación final del arca. Algunas teorías señalan que fue llevada a Babilonia, mientras que otras indican que pudo haber sido ocultada en algún sitio secreto. El último registro bíblico sobre el Arca de la Alianza se encuentra durante el reinado del rey Josías. Desde entonces, la Biblia no hace mención alguna sobre su paradero y su ubicación actual sigue siendo desconocida. Existen numerosas teorías respecto a la existencia de esta arca. Algunos científicos incluso afirmaron haberla descubierto, pero la narrativa espiritual que la rodea sigue siendo un misterio. La primera vez que el rey David trató con el Arca de la Alianza, cometió un error sin saberlo en ese momento. Colocó el arca en un carro en lugar de permitir que los descendientes de Coat, los levitas, la llevaran, como Dios había ordenado, atravesando los anillos de oro del arca. Este error llevó a la muerte de Uzá cuando tocó este objeto sagrado. El arca es un contenedor especial creado bajo las directrices de Dios, con un significado extremadamente importante. Es crucial seguir todas las instrucciones divinas, de lo contrario, las consecuencias pueden ser impredecibles. ¿Qué sucederá si abrimos de nuevo el Arca de la Alianza? Sabemos lo que contenía en su interior, pero ¿te intriga descubrir qué ocurriría si este cofre fuese encontrado y abierto nuevamente? El Apocalipsis 11:19 menciona
que en los últimos días el arca de la alianza aparecerá en el cielo. En ese momento se abrirá el templo de Dios en el cielo y se verá el arca del pacto dentro de su recinto. Esto estará acompañado de fenómenos naturales como relámpagos, truenos, terremotos y una granizada intensa. Esto marca el retorno de Dios por segunda vez para juzgar el pecado humano. La humanidad se ha desviado en el pecado durante mucho tiempo y ha olvidado la presencia divina, así como el propósito original. Un día, en el Monte de los Olivos, donde más tarde se elevaría al cielo, compartió con sus seguidores algunas indicaciones generales sobre lo que ocurriría antes de su venida y del final de la era, como se relata en Mateo capítulo 24. Entre las revelaciones divinas sobre el fin de los tiempos se mencionan terremotos, hambrunas y enfermedades. Si analizamos las señales descritas en Apocalipsis 11, que coinciden con los fenómenos naturales que se manifestaron cuando el arca apareció, tenemos una base sólida para creer que el arca, que estuvo desaparecida por mucho tiempo, aparecerá repentinamente en el día del juicio. Cuando el arca fue abierta, los 10 mandamientos volvieron a ser relevantes, ya que la humanidad ha estado sumida en el pecado durante demasiado tiempo, olvidando las enseñanzas originales de Dios. Una parte esencial del arca de la alianza es lo que sucedió con su tapa, conocida como el asiento de la misericordia. El tiempo proviene de una palabra hebrea que significa cubrir, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Aquí, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, según Levítico 16, en el lugar santísimo donde se resguardaba el arca, para expiar sus propios pecados y los del pueblo de Israel. El sacerdote rociaba la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio para apaciguar la ira de Dios por los pecados cometidos en el pasado. Este lugar era el único en el mundo donde tal expiación podía ocurrir. El propiciatorio en el arca simboliza el sacrificio final por todos los pecados, la sangre de Cristo derramada en la cruz para la remisión de los pecados. El apóstol Pablo, antiguo fariseo y conocedor del Antiguo Testamento, comprendió profundamente estas enseñanzas. El apóstol Pablo entendía profundamente este concepto cuando escribió sobre Cristo como nuestra cobertura del pecado en Romanos 3:24. Él expuso que somos justificados por la gracia de Dios, un don que se manifiesta a través de la redención en Cristo Jesús. Dios lo propuso como propiciación por su sangre, un acto que se recibe por la fe. Así como en el Antiguo Testamento existía un único lugar para la expiación de los pecados, el propiciatorio del Arca del Pacto en el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos actuales, existe un solo lugar para la expiación, la cruz de Jesucristo. Como cristianos, no dirigimos nuestra atención hacia el arca, sino hacia el Señor Jesús mismo, como la expiación y expiación por nuestros pecados. La aparición del arca de la alianza no solo señala un período de juicio, sino que también representa un nuevo camino que conduce a las personas de regreso hacia Dios y hacia los altos valores de la fe que Dios ha establecido desde el principio. Tanto el tercer templo como el arca de la alianza están íntimamente relacionados, ya que el arca debía ser colocada en el lugar santísimo del templo. Cuando se menciona el arca de la alianza, es relevante mencionar el templo. El templo judío de Jerusalén ya no existe. Fue completamente destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Su lugar fue ocupado por la mezquita de la Cúpula de la Roca, construida por musulmanes sobre los cimientos del templo judío. Los judíos esperan la oportunidad de reconstruir el templo en ese mismo sitio. La incógnita reside en si el arca estará presente cuando se reconstruya el tercer templo
y qué efecto tendría su ausencia. Durante el tiempo de Jesús, el templo construido por Herodes el Grande, aunque carecía del Arca de la Alianza, continuó con sus actividades rituales. Es evidente que la presencia del Arca no es necesaria para el funcionamiento del templo. Si bien los judíos podrían reconstruir el templo sin el Arca de la Alianza, su presencia en el tercer templo, si ocurriera, sería algo asombroso. Sería la manifestación más clara de la presencia divina y una prueba impactante de la cercanía de Dios. El tercer templo finalmente se está construyendo, pero ahora ha aparecido algo. La tan anticipada edificación del tercer templo finalmente ha dado inicio, pero justo cuando todo parecía avanzar sin contratiempos, surgió un misterioso obstáculo. Este avance ha experimentado una demora considerable. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos que potencialmente podrían obstaculizar la conclusión de este monumental proyecto y que podría indicar esto sobre el futuro de Israel y el resto del mundo? Entrando en el tema profético de la construcción del tercer templo, este asunto está lleno de especulaciones, suposiciones y disputas. ¿Podría la reconstrucción del templo ser una señal significativa del fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo? Muchas personas sostienen esta creencia. Aquellos que están preparados para la edificación del tercer templo esperan que la profecía bíblica se cumpla al final de los tiempos. Según esta perspectiva, el templo reconstruido servirá como el punto central de adoración para personas de todas las culturas. De acuerdo con la Biblia, en este templo, el anticristo reclamará un estatus divino y exigirá adoración. En las Escrituras también hay varias referencias a Israel y la reconstrucción del templo. Después de una visión, Dios habló a Ezequiel, indicándole que todos estos huesos eran la casa de Israel. En este contexto, la narrativa menciona que los huesos se secaron y la esperanza pereció, dejando a la casa de Israel completamente destruida. Ezequiel 37:14 instruye a profetizar y comunicar al pueblo que el Señor Dios abrirá sus sepulcros, los hará salir de sus tumbas y los llevará de regreso a la tierra de la vida. En este proceso se reconstruirán calles y muros. Estos eventos están alineados con las angustias profetizadas en Daniel 9:24, que señala que desde la emisión de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías Príncipe, habrá un período de 7 semanas y 62 semanas. Durante tiempos difíciles, la plaza y los muros serán restaurados. Estos versículos, junto con otros de naturaleza similar, indican que la reconstrucción del templo es un acontecimiento significativo predicho en la Biblia. Se considera un presagio del fin del mundo y la inminente vuelta de Cristo. Como cristianos, es crucial estar preparados para su retorno y llevar vidas que les sean agradables en todo momento. La pregunta surge: ¿por qué considerar la construcción de un tercer templo? Isaías 8:18 sugiere que representamos al Señor Dios Todopoderoso en Israel, siendo su morada en el monte santo de Sión. Algunos podrían cuestionar la necesidad de construir el templo sagrado, argumentando que el santuario original era una representación simbólica de lo celestial, según se menciona en Hebreos 5 y en la figura de Josué. Jesús sirve en el auténtico tabernáculo establecido por el Señor, como se expone en Hebreos 8:2. Sin embargo, el templo de Jerusalén trasciende la mera estructura, es un hogar tangible para el Espíritu Santo. El Señor había dicho: «Edifíquenme una casa y habitaré en medio de ellos». Éxodo 25:8. Véase también Éxodo 40, 34-35 y 1 Reyes 8:11. La palabra chacán, derivada de habitar,
se utiliza para caracterizar la presencia divina en la literatura rabínica y las traducciones de la Biblia, aunque no está presente en el texto hebreo original. Este término también anticipa la reconstrucción del Templo de Jerusalén como la morada eterna y permanente de Dios. La gloria del Señor ingresó a través de la puerta oriental del templo. Desde el interior se percibió una voz que proclamó: «Hijo de hombre, este es mi trono y este es el estrado de mis pies. He encontrado mi morada permanente entre los israelitas». El filósofo judío medieval y estudioso de la Torá, Rambán, el rabino Moisés Maimónides, afirmó que el templo siempre tendrá un significado trascendental al revelar la presencia de Dios, que reposaba sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, el lugar donde Dios dijo: «Me encontraré contigo y te daré todos mis mandamientos». Para los israelitas, ubicado sobre la cubierta entre los dos querubines que se encuentran sobre el Arca del Testimonio. Éxodo 25:22. El propósito del templo, según Rambán, era facilitar la realización de los sacrificios necesarios. Sin embargo, desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío se ha visto impedido de llevar a cabo estos sacrificios. De los 613 mandamientos de la Torá, 202 requieren la presencia física del templo para su cumplimiento. Desde la pérdida del templo en Jerusalén, los judíos han recurrido a las sinagogas de sus comunidades y al estudio de la Torá como sus principales medios para conectarse con el Dios de Israel. Aunque los sacrificios de animales pueden parecer prácticas del pasado, la profecía bíblica indica que esto dista mucho de ser así. Según el Señor le comunicó al profeta Ezequiel, se llevarán a cabo ciertos sacrificios en un futuro templo. Sin embargo, surgirán obstáculos considerables en la forma de la presencia de una mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, dos antiguas estructuras islámicas en el monte del templo en Jerusalén. Cualquier intento de interferir con estas estructuras o restringir el acceso a ellas podría desencadenar conflictos a nivel global, dado el profundo significado que el mundo musulmán atribuye a estos lugares sagrados. A pesar de la creencia común de que la cúpula de la roca ocupa el mismo sitio donde alguna vez estuvo el segundo templo, algunos académicos sugieren que el templo podría haber estado ubicado en otro lugar. Además, la mayoría de los eruditos judíos observantes se oponen a los planes de construir el templo hasta la llegada del Mesías, ya que existe incertidumbre sobre la ubicación precisa y las dimensiones del mismo. Se sostiene que la reconstrucción del templo requeriría revelación profética y sin ella, la construcción sería considerada imposible, incluso si el área fuera despejada de las mezquitas actuales. Las dificultades persisten. No obstante, algunas organizaciones trabajan para canalizar los beneficios del turismo espiritual hacia comunidades locales y regionales. Argumentan que promover el turismo espiritual podría beneficiar la economía y mejorar las condiciones de vida, tomando como referencia la época en la que Jerusalén recibía millones de turistas durante el reinado del rey Agripa. El actual alcalde de Jerusalén ha fijado el ambicioso objetivo de atraer a 10 millones de turistas a la ciudad cada año. A pesar de los desafíos asociados con la preservación de lugares sagrados y las complejidades en torno a la posible construcción del tercer templo, Jerusalén sigue siendo un epicentro histórico y espiritual de gran importancia. La ciudad, con sus raíces profundamente arraigadas en diversas tradiciones religiosas, continúa siendo un faro de fe y peregrinación para millones de personas en todo el mundo. Jerusalén ha experimentado a lo largo de los siglos una roca histórica marcada por conquistas,
reconstrucciones y cambios de dominio, lo que ha conferido una complejidad única. Además de su importancia religiosa, la ciudad es un crisol de culturas, reflejando la convivencia de comunidades judías, cristianas y musulmanas. Este carácter diverso se refleja no solo en la arquitectura de los lugares de culto, sino también en las calles, mercados y en la vida diaria de sus habitantes. La Jerusalén moderna, mientras navega por las tensiones políticas y religiosas, busca equilibrar la preservación de su patrimonio histórico con el desarrollo contemporáneo. Los esfuerzos para impulsar el turismo espiritual no solo podrían tener un impacto económico positivo, sino que también podrían contribuir a un mayor entendimiento entre diversas comunidades. A medida que Jerusalén enfrenta desafíos, también se vislumbran oportunidades para la reconciliación y la coexistencia. La ciudad, con su profundo simbolismo y su importancia espiritual, podría convertirse en un punto de encuentro donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y el respeto mutuo. En última instancia, Jerusalén, con su pasado milenario y su compleja realidad contemporánea, sigue siendo un lugar de reflexión, esperanza y un llamado a la comprensión intercultural. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.